Ahora bien, vamos a entrar en modo repaso, ¿no? En la última clase definimos potencial químico como la relación o una cantidad molar, que es la energía libre de Gibbs molar para una sustancia. Y encontramos cuál era la expresión del potencial químico en el caso de un gas ideal. Mu, que depende de la temperatura y la presión, mu recuerden que es potencial químico, es igual al potencial químico estándar. Como ya estoy definiendo a qué presión lo estoy presentando, este valor ya solo depende de la temperatura, más RT logaritmo neperiano de la presión de la sustancia del gas ideal en este caso, entre una presión estándar, una presión de referencia, de nuevo donde fijamos la presión de referencia como una atmósfera. Ahora consideremos la misma reacción que hemos venido estudiando, que es en fase gaseosa. Consideremos comportamiento gas ideal y un proceso AT constante. En este caso, podemos escribir que el delta G de reacción es igual a la diferencia, de nuevo, entre la energía molar, energía libre de Gibbs molar de los productos, en este caso es un solo producto, el amoníaco, por su coeficiente estequiométrico, menos las energías libres de Gibbs molares de los reactantes. Pero como ya vimos que la energía libre de Gibbs molar no es más que el potencial químico, o una de las formas de expresar el potencial químico, entonces podemos calcular el delta G de reacción si conocemos los potenciales químicos para cada especie. Como para las tres sustancias asumimos comportamiento gas ideal, vamos a expresar el potencial químico de cada una de ellas en términos de la expresión del potencial químico para un gas ideal. Entonces, para el amoníaco, usando la misma expresión de la diapositiva anterior, lo que hacemos es sustituirlo para cada gas. Entonces aquí lo tenemos para el amoníaco, para el nitrógeno y para el hidrógeno. Recuerden, aquí fíjense que aparecen las presiones de cada especie. Esto no es igual a la presión total. En este caso, usando la ley de las presiones parciales de Dalton, nosotros sabemos es que si el sistema está compuesto solo por estos gases, la presión total va a ser la suma de estas tres presiones, no lo olviden, ¿no? Aquí para resaltarles en algún momento. ¿Cómo calculamos en este caso el delta G de reacción? El delta G de reacción sería entonces sustituyendo las energías libres molares por los potenciales químicos de cada especie. Nos quedaría esta misma expresión, pero en vez de G molar tendríamos los mu, los potenciales químicos, ¿no? Entonces sería 2 veces el potencial químico del amoníaco menos cajita potenciales químicos de los reactantes, que sería el del nitrógeno por 1 más 3 veces el hidrógeno, el potencial químico del hidrógeno. Pero como este menos nos afecta todo lo que está dentro del corchete, podemos reescribir, mejor dicho, esta expresión de esta manera. Aquí lo que nos queda es sustituir en esta última expresión los potenciales químicos para cada una de las especies. Por eso se lo puse en colorcitos. Entonces aquí tienen el potencial químico para el amoníaco, que ha multiplicado por 2, es todo esto verde. Potencial químico del amoníaco, que es esto, lo sustituyo todo acá, que sería acá. Aquí está menos el potencial químico del nitrógeno, que sería sería toda esta expresión, va sustituida acá, menos 3 veces, aquí está el 3, el potencial químico del hidrógeno, aquí está sustituido. Aplicando propiedad distributiva en esa última expresión y agrupando aquellos términos que tengan como factor común el término RT, se encuentra, fíjense que voy a tener dos tipos de términos en esta última ecuación. Los que van a aparecer los potenciales químicos estándar, aquí, acá, acá, estos dos van a ser negativos, este va a estar multiplicado por 3, este va a estar multiplicado por 2, y los términos que van a tener el RT presente, ¿no? Al decir que se aplica propiedades distributivas por cada coeficiente, aquí sería por 2, todo lo que está en verde, por menos 1, todo lo que está en rojo, y por menos 3, todo lo que está en morado. Al aplicar la propiedad distributiva y agrupando los términos que tienen el factor común RT, llegamos a esta expresión. Fíjense que aquí aparecen
los términos que tiene el potencial químico estándar de la sustancia, a esto lo defino como el delta G estándar de reacción. Ese mismo que veníamos hablando de cómo calcularlo, usando las tablas de propiedades termodinámicas, aquí aparece de una forma porque es sencillamente la diferencia entre los potenciales químicos estándar de productos menos de los reactantes. Bien, entonces en esta expresión, fíjense que aparecen dentro del paréntesis una diferencia del logaritmo neperiano de las presiones. Entonces, aplicando propiedades del logaritmo, por ejemplo, que la diferencia del logaritmo es igual al logaritmo de la división, aquí tenemos dos negativos, estos irían en el denominador, y si tenemos un coeficiente multiplicando en logaritmo se puede expresar como una potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 logaritmo neperiano de la presión del amoníaco, se podría expresar como el logaritmo neperiano de la presión del amoníaco al cuadrado, que por aquí viene apareciendo, ¿no? Entonces, aplicando esas propiedades, llegamos a esta expresión delta G de reacción. Este delta G de reacción, que es lo que estamos buscando, es el delta G estándar de reacción, como llamamos a este grupo de términos, más RT el logaritmo neperiano de este corchete. Ahora fíjense en la forma de lo que está en el corchete. Tenemos la presión del producto, que es el amoníaco elevado a su coeficiente, sobre las presiones de los reactantes de cada uno elevado a su coeficiente. Esto ya les tiene que sonar conocido de química general, ¿no? Entonces, todo lo que está en el corchete lo definimos, un segundito aquí para marcárselo, como cociente de reacción y lo vamos a llamar Q sub P. Ese cociente de reacción es todo lo que está dentro del argumento del logaritmo neperiano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nos queda esta reacción? Nos queda delta G de reacción, esta expresión, perdón, es igual al delta G de reacción estándar, aquí está, más RT del logaritmo neperiano de Q sub P. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos o se alcanza el equilibrio? Recuerden los criterios de espontaneidad y equilibrio para delta G. Teníamos dos opciones, que delta G fuera menor o igual que 0. Si era menor que 0, es decir, negativo, para un proceso a T y P constante, entonces era un indicador de que ese proceso era espontáneo en la dirección en la cual estaba planteado. Pero si era igual a 0, nos hablaba de un proceso reversible o en condición de equilibrio. Entonces, si yo alcanzo el equilibrio en esa reacción, el delta G de reacción, de acuerdo a lo que hemos estudiado, se hace igual a 0. Entonces, en esta expresión nos queda 0 de este lado. ¿Y qué pasa en el equilibrio? Resulta que si yo tengo las presiones, o si yo conozco las presiones en equilibrio, lo que está dentro del corchete ya no es un cociente cualquiera. Se me vuelve la constante de equilibrio de las presiones para esa reacción. Entonces, esta ecuación nos queda todavía más sencilla, nos queda que el delta G de reacción, que se hace 0, es igual al delta G estándar de reacción más RT el logaritmo neperiano de K sub P, es decir, mi Q sub P en el equilibrio se convierte en el K sub P, que sí es lo que nosotros conocemos, la constante de equilibrio de presiones. Despejando, fíjense, puedo pasar este término de este lado, me queda negativo, y como la igualdad se cumple en cualquier dirección, obtengo que el delta G estándar de reacción es menos RT logaritmo neperiano de K sub P. Y esta es una de las expresiones fundamentales de la termodinámica, porque me define la relación entre el delta G estándar de reacción, una propiedad, una función de estado que ya sabemos cómo calcular, y las constantes de equilibrio en términos de las presiones, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplito sencillo. Me piden que calcule la constante de equilibrio para la misma reacción que ya tenemos trillada a 25 grados, sabiendo que el delta G de la reacción es menos 32,9, que fue en efecto el resultado que obtuvimos anteriormente, ¿no? Entonces, retomando la ecuación de la diapositiva anterior, sabemos que el delta G de reacción, que es lo que tenemos la temperatura, R lo conocemos, nos están pidiendo la constante de equilibrio. Despejamos este término, nos queda que el logaritmo neperiano de K sub P, aquí falta la P, este es igual a menos, conservamos el menos, delta G estándar de reacción sobre RT. Entonces aquí sigue sobreviviente el menos, ojo con eso. Sustituimos el delta G con todo y su signo, aquí está dentro del paréntesis, sustituimos R y sustituimos la temperatura que nos están preguntando, que es 25 grados centígrados, 198 Kelvin. Otra vez,
estoy usando R, cuyas unidades son Joule sobre Kelvin por mol, y el delta G viene dado en kilojoule por mol, por eso aparece este factor de 10 a la 3 aquí. Este Kelvin, vamos a marcarlos, a ver si no hago un desastre rayando aquí. Ajá, este Kelvin se me cancela con este Kelvin, y me quedan estos Joule por mol, que se cancela con este Joule por mol. Finalmente obtengo una cantidad adimensional sin unidades, 13,28, pero eso no es lo que me están preguntando todavía, me están preguntando la constante de equilibrio, y lo que acabo de calcular es el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Me falta por despejar. Como tengo el logaritmo neperiano, aplico la función inversa, que es la exponencial e en su calculadora, entonces k va a ser e elevado al resultado que obtuve al 13,28. Eso me da 585 por 10 a la 3. Aplicando notación científica puedo correr la comita 2 lugares para acá. Es lo mismo que 5,85, perdón, por 10 a la 5. Acuérdense que las constantes de equilibrio son cantidades adimensionales, es decir, no poseen unidad. Entonces, hasta acá llegamos a la parte de la relación entre la constante de equilibrio y los delta G estándar de reacción.